Hola, yo soy Pedro, no soy experto en arte ni sé mucho del tema. Sin embargo, hoy junto a Carlitos y Juliana hablaremos de por qué una obra como esta puede llegar a tener muchísima más información y belleza que muchas otras pinturas con mayor calidad. Hablaremos de la pintura Cada uno con su ofrenda de la famosa artista colombiana Beatriz González. Empecemos mencionando quién es Beatriz González. Ella nació en 1932 en Bucaramanga y se considera a sí misma como una artista de provincia. Estudió Bellas Artes en la Universidad de los Andes con el famoso Juan Antonio Roda y también hizo un curso de grabado en la Academia Van Willem de Kunsten de Rotterdam. Ella ha trabajado en diferentes versiones de grandes obras de artistas universales como lo son por ejemplo el Guernica de Pablo Picasso, y asimismo trabaja en representaciones de las fotografías de prensa y también de imágenes populares. Además, la vieja es tan tesa que como trabaja sobre diferentes superficies con diferentes contexturas, pues le toca variar entre trabajar con esmaltes, con óleos, con pinturas, con acrílicos y asimismo también combina diferentes tonalidades de cualquier color. Y es tan tesa que domina todas estas técnicas y las combina y pues todos los resultados le quedan bien. Entre sus temáticas está, como ya lo dije, las imágenes populares, pero también toca aspectos políticos y sociales de la historia reciente de Colombia y de los acontecimientos contemporáneos de nuestra realidad. Durante un largo periodo en su carrera profesional, sus obras tenían cierto sentido del humor que podía llegar a catalogarse como un meme, debido a la forma satírica en cómo criticaba ciertas cosas. Sin embargo, con el paso del tiempo ha empezado a ser un poco más seria en la forma en la que critica la sociedad contemporánea. Y ahora, como dato curioso pero muy importante, ella fue catalogada como la pionera del pop art en Colombia. Pero bueno, ahora que traemos a colación esto del pop art, ¿qué es el pop art? El pop art es la representación artística de lo que nos rodea generalmente en esta cultura del consumo y de las modas, lo que lo convierte en un arte político consciente de la realidad en la que vivimos actualmente, pues en esta sociedad. Generalmente es repetitivo, es decir, se usa la misma imagen varias veces dentro de la misma obra, que dentro pues de esta corriente artística quiere representar como lo reiterativo y lo saturante de la sociedad en la que vivimos actualmente. Y de esta sociedad de consumo y de la comunicación de masas, toma imágenes para asumir una postura estética o crítica frente a estas mismas. Y ahora para pensar, ¿qué es lo más reiterativo en nuestra hermosa sociedad colombiana? Y ahora que tenemos un poco más presente lo que es el pop art, ya podemos pasar a hablar de la influencia de Beatriz González dentro del pop art colombiano. A pesar que ella diga que no hay tal cosa como una cultura artística colombiana, sino que debe ser algo universal. Como ya lo había mencionado, Beatriz transforma obras de arte universales y las convierte teniendo en cuenta el gusto popular claramente, y también toma como referente el material fotográfico de la prensa. Algo muy importante a tener en cuenta es que Beatriz siempre parte de imágenes preexistentes, como ya lo dije, pueden ser de obras universales o de la prensa, que generalmente las tiene en un archivo que también está expuesto. Esta señora toma como referente el arte pop norteamericano, principalmente el de Andy Warhol, y lo desarrolla en un panorama artístico y social colombiano desde los años 60 hasta la actualidad, pues teniendo en cuenta que es una artista contemporánea. Fundamenta sus trabajos en la vida común del colombiano promedio, en la comunicación de masas y en cómo estos sucesos llegan a configurar la identidad de la sociedad colombiana. Ya saben de qué estoy hablando: masacres, secuestros, crimen organizado, políticos corruptos. Lo normal en nuestro país. Pero bueno, dejemos eso a un lado. Ella utiliza la técnica de la serigrafía para ampliar el alcance de sus obras mediante la reproducción serial. Y esta serialidad de las imágenes y de las fotografías de la prensa son las que convierten sus obras en símbolos, además teniendo en cuenta que representan aspectos de nuestro contexto colombiano. Ahora sí, entremos en materia con la pintura que vamos a analizar. Cada uno con su ofrenda de Beatriz González. Esta pintura pertenece a una gran obra llamada El ensayo sin fin, la cual recoge diferentes pinturas y dibujos de Beatriz,
que son inspirados en hechos captados por la reportería gráfica de la prensa. Y el referente principal que ella toma para realizar esta pintura, cada uno con su ofrenda, es una fotografía publicada por el periódico El Tiempo en el año 2009, en el que se ven tres mujeres con ataúdes, con baúles en sus piernas, llevando los restos de los desaparecidos. Beatriz González llama al ensayo sin fin como un continuum, que es la continua repetición de una misma imagen. La obra sin fin es una obra que se basa en el continuum. Yo siempre he trabajado ese elemento que se puede usar en el arte, que es una continua repetición de una misma imagen. Ahora, como otro dato curioso, el título de esta pintura, Cada uno con su ofrenda, hace parte de un verso del poeta mexicano José Emilio Pacheco titulado La Caverna. Caverna. Es verdad que los muertos tampoco duran, ni siquiera la muerte permanece. Todo vuelve a ser polvo. Pero la cueva preservó su entierro. Aquí están alineados cada uno con su ofrenda, los huesos dueños de una historia secreta. Aquí sabemos a qué sabe la muerte. Aquí sabemos lo que sabe la muerte. La piedra le dio vida a esta muerte. La piedra se hizo lava de muerte. Todo está muerto. En esta cueva ni siquiera vive la muerte. Y este verso fue encontrado por pura casualidad por Beatriz justo en el momento indicado. Por una casualidad abrí un libro y había una poesía del poeta mexicano Pacheco, en el cual se refería exactamente a ese momento en que dice que más o menos que todos están en fila, cada uno con su ofrenda, porque eso es una ofrenda lo que ellos están llevando, es una recapacitación porque por fin lograron reunir los restos de sus personas queridas. Hola, teniendo en cuenta lo anterior, yo les hablaré de los aspectos técnicos de la pintura. Como sabemos, todas las obras pasan o tienen un proceso, pues para tener el resultado final. Cada uno con su ofrenda constó de 3 fases. La primera, como pueden ver, es la silueta. En específico o en concreto no sabemos por qué ella eligió estos colores claros, que es como el amarillo, el rojo, etc. También se ven unos trazos a lápiz en el que pues se ve dibujado el rostro de la mujer y el cofre. En la segunda fase se ve un poco más de colores y este ya es pintado sobre el lienzo a base de óleos. Ella utiliza colores claros como el amarillo indio, el verde viridian y el azul púrpura. En esta fase se ve por primera vez cómo sobresale las manos de la mujer sosteniendo el cofre. También en esta fase se ve algunos aspectos físicos de su rostro que en la tercera fase se pierden. En esta última fase, y ya el trabajo final de la obra, se puede ver que ella utiliza una técnica llamada la opacidad de colores. Esto se ve reflejado en la combinación de amarillos, como es el cadmio medio y oscuro, algunos rojos y el negro marfil. ¿Por qué ella utiliza el óleo? Pues porque esta le permite tener una amplia paleta de colores, pues a base de la combinación de los mismos. También se puede ver cómo las manos crecen aferrándose más al cofre, evidenciando cómo esta persona, como la mujer, se quiere aferrar a él. Esta pintura terminó con un formato de 45 por 4.5. En el caso de esta última versión, los ataúdes que están cargando las personas son de color naranja, para representar como si fueran de oro, y las figuras y los colores oscuros son pues para representar tristeza y nostalgia. Además, se dice que la primera reacción al pararse en el centro de este cuarto, lleno de estas pinturas, es sentirse observado o incluso en medio de un entierro, lo cual pues claramente impacta y conmueve al observador. Bien, ahora hablaremos de para quién se hizo esta obra. Como sabemos, Colombia es un país muy violento y es por eso que esta obra parece ser dirigida a las víctimas y a los familiares que han sufrido diferentes abusos o agresiones por parte de los grupos armados en conflicto. Esto lo que ha causado en los familiares es mucha incertidumbre. Dicha incertidumbre se termina cuando por fin y verdaderamente entregan los cuerpos exhumados a dichos familiares.
se inspiró en una profesionalización de la entrega de los deudos a la familia. Durante muchos años se había intentado profesionalizarlo, pero en ese momento, en 2010, ya la Fiscalía había logrado que todo saliera bien, que las personas recibieran los restos de sus verdaderos desaparecidos. De manera que para mí fue sorprendente que me contaran eso. Empecé a trabajar en un proyecto. El proyecto se inspira en la fotografía gráfica de periódicos, en la cual siempre aparecen las personas recibiendo una caja. Tiene una caja perfecta, esa caja contiene los restos de su deudo. Y hay unas flores y todo estaba perfectamente organizado, desde la traída de los deudos a Bogotá y a la recepción de los restos y luego la llevada de las personas a sus destinos. Esa obra tiene un carácter de cómo la gente está buscando siempre a los que se han desaparecido y los logra encontrar. Pero ¿qué estaba pasando en Colombia en el año 2010 cuando esta pintura fue publicada? Ese año estuvo lleno de cambios e impactos donde Álvaro Uribe terminó su segundo mandato. Se presentaron situaciones donde no se hizo justicia, como fue en el caso de los 17 soldados que dejaron en libertad por vencimiento de términos en el caso de los falsos positivos. Iniciando aquel año, el gobierno decretó emergencia social para intentar solventar los problemas de salud pública, cosa que no funcionó y por lo contrario terminaron intensificándose. En el marco de la reparación a las víctimas del conflicto, en mayo de 2010 se hizo entrega de restos exhumados de fosas comunes de 51 víctimas a sus familiares. Restos de personas que llevaban entre 5 y 10 años desaparecidos. Con esta entrega, la Unidad de Justicia y Paz completaba 913 restos entregados. Por lo tanto, 913 familias que se enteraron después de casi una década que sus familiares sí los habían matado. Ahora volvamos una vez más a la pintura. Necesito que esta vez te tomes tu tiempo para verla y que pienses qué te hace sentir. Si quieres, pausa el video y lo tomas con más calma. Se siente un poco extraño, ¿verdad? Para entender un poco el por qué, tenemos que remontarnos a Goethe, que en su libro Esbozo de una teoría sobre los colores, dice que los colores producen un efecto en la esfera moral del sujeto sin importar el objeto o sitio donde se estén reflejando el color. Divide el espectro en dos grupos, colores fríos y colores cálidos. El primer grupo hace que el sujeto que los observa sea vivaz, activo y dinámico. El segundo hace que el sujeto sienta inquietud, incertidumbre y anhelo. Algo que se puede evidenciar en las paletas de colores que usa el cine de terror por evocar sentimientos antes dichos. También, Roman Gubern, en La mirada opulenta, afirma que para el ser humano es fácil reconocer los colores a diferencia de los trazos o las formas. También nos menciona el test proyectivo de Rorschach, en el que muestra que las formas son referenciadas a contenidos intelectuales y los colores a actitudes emotivas. Por eso es que cuando vemos este mamarracho no necesitamos pensar mucho. Beatriz no necesita que se distinga el cuerpo o la cara de esta mujer. Con tal de que se vea que es una mujer y que tiene un ataúd en las manos es más que suficiente. Por eso es tan difícil saber, porque no es de saber, es de sentir. Aunque de igual forma, cabe resaltar el papel de la percepción visual en cuanto a los elementos de la pintura y para esto nos parece importante hablar de la jerarquización. En las representaciones icónicas, los elementos que interactúan entre sí también tienen una posición dentro de la jerarquía de percepción. Algunos elementos son percibidos con mayor facilidad que otros. Son dos sujetos los que jerarquizan los elementos. Uno, el autor, quien decide qué elementos quiere que destaquen en su obra y cómo estos le dan un sentido a la imagen. Por otro lado está el receptor, el cual analiza la imagen e identifica qué elementos son de mayor importancia y le dan una interpretación a la obra. Estas jerarquías pueden no coincidir debido a que son dos sujetos distintos en momentos distintos. Entonces, miremos qué elementos tenemos. Tenemos lo que al parecer es una mujer que en sus manos sostiene una caja o un ataúd. Y bueno, la verdad no hay mucho más de dónde elegir, ¿no? Así que lo único que cambia es el momento o el tiempo o la época en la que está situado el observador. ¿Será que ha cambiado algo?
Y es que eso no está hecho de flojera. Beatriz busca que el mensaje sea claro y sencillo para los ojos. Bueno, o por lo menos a simple vista. Haciendo su crítica a nuestra cultura pop, a la recurrencia de nuestra hermosa Colombia, carajo. Que no es hacia el consumo de una lata de gaseosa o de vender carros por montón o aspiradoras, sino a la recurrencia de un país en guerra con una cantidad descomunal de víctimas por el conflicto armado, por la delincuencia organizada y la plaga de políticos corruptos que desgarran el país cada vez más. Y para eso no es necesario capturar las emociones o la belleza o los detalles de una persona. Es más necesario capturar la emoción. Y pues en este caso la emoción que vivió Beatriz en ese momento al ver una noticia. Esperamos haber podido explicar el por qué estos mamarrachos son importantes dentro del mundo del arte, tomando nuestros puntos de vista y la información que logramos recolectar. ¿Qué te hizo sentir la imagen? Cuéntanos en comentarios y pues ya saben, like, dislike, compartir, me gusta, un 5, profe, ya tú sabes, chao.